Hola mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Ya me conocen, soy Marta Valadez y bueno, además de ser maestra de Reiki, también soy terapeuta en determinadas o en diferentes técnicas alternativas. Y una de las cosas a las que me dedico es hacer coaching personal. Hago trajes a la medida, por decirlo de esta manera. Ahora me baso mucho y gracias a la tecnología puedo hacerlo vía webcam o incluso WhatsApp o cosas así. Tengo incluso pacientes que no nos conocemos personalmente porque estamos en diferentes ciudades, pero con muy buenos resultados de todos modos. Y lo que hago, les decía, son trajes a la medida dependiendo las personas que trate y lo que necesiten. Sin embargo, hay un punto en común en casi todas, que son las emociones. De hecho, pues son la base de nuestra vida. Entonces, resulta que pues me he topado con la gran mayoría de personas que no saben ni distinguir, ni ubicar, ni comparar, aceptar, diferenciar en dado momento, o ni siquiera resonar en qué es una emoción. Es por eso que el día de hoy me decidí a hacer este video, que ya estaba planeando desde hace mucho. También tengo uno que es como en Slicers, que les voy a poner también después o al final de este video, o en otro video como ustedes me lo pidan también. Y hoy vamos a hablar de ello, ¿qué son las emociones? Hace mucho yo hubiera querido aprender esto mismo para poder llevar la vida de otra manera, pero ahora la sé y por eso lo comparto. Bueno, para empezar, hay diferentes tipos de emociones y no estamos hablando tanto de si tengo dolor, frío, emoción buena, mala, no, sino la clasificación de las emociones. A mi gusto esto lo deberíamos de saber todos, porque con esto vamos a poder llevar la vida en general de todas formas y de mejor manera. Me explico. Hay algo que se llama emociones primarias. Y en base a esas emociones primarias o biológicas se dan las demás o salen las demás emociones, sensaciones, reacciones, sentimientos y resentimientos. Si nosotros entendemos estas emociones primarias o biológicas, entonces vamos a poder entender qué es lo que nos está pasando. Los terapeutas tomamos en cuenta 5 emociones primarias. Estas son el amor, el miedo, asco o aversión, la ira o cólera y la tristeza. No hay más o primero una u otra, puede ser una u otra. Estas emociones son reacciones o improntas de nuestra biología cuando reaccionamos ante algo. Algo nos dio miedo, algo nos dio asco, algo nos causó amor, ¿sí? Esos son ejemplos. Hay autores que ponen la sorpresa como una de las emociones primarias. Yo creo que la sorpresa es un elemento que viene implícito en todas las emociones, porque si no sintiéramos esa sorpresa, no reaccionaríamos con el miedo, con el amor, con el asco, lo que sea. Y hay quienes quitan el amor de esta serie de emociones primarias y ponen la alegría, como la película de Intensamente. Bueno, alegría y amor van muy de la mano realmente. Ahora bien, si yo tengo una reacción primaria, que voy a estar en contra de ella o buscando que me hizo mal, no tendría caso, no tendría sentido, porque además estas son para protegernos la vida, para cuidar de nuestra vida, son mecanismos de defensa emocionales y fisiológicos que nos van a proteger la vida. Obviamente estas emociones primarias van a traer en consecuencia agitación, sudoración, la respiración agitada o lenta, cualquier reactividad normal dentro de esas emociones. Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de emociones, si hasta ahí lo dejáramos, no habría ningún problema. La situación es que estas emociones las conjugamos o las aunamos a algo que se llaman emociones secundarias o sociales. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra primera emoción o emoción primaria o biológica es algo que nos sucede para proteger, para la vida, para estar bien nosotros, y es una alerta de una impronta de córrele o muévete o reacciona a favor de la vida. Bueno, pero en segunda opción, como ahorita ya no vivimos en la época de las cavernas donde córrele porque viene el tigre, vamos a reaccionar como que más calmados y de otra manera. Ahora lo vamos a hacer
en base a nuestros conocimientos, a nuestras experiencias de vida o incluso a las mismas emociones primarias que generé después otras emociones secundarias, terciarias, sentimientos o sensaciones que no sé comprender. O sea, todo lo que ahora es mi personalidad, mi entorno de vida, mi cultura, mi parte cognitiva o de aprendizaje, entonces ahí va a entrar una lógica para darle a esa emoción. Cuando yo le doy lógica, en ese momento estoy tomando una decisión, ¿sí? A lo mejor no estoy pensando, voy a tomar la decisión de reaccionar así, pero sí hay una decisión automática en la que yo voy a decidir qué hacer con esa emoción. Y entonces me puedo enojar, puedo extender la emoción, puedo cambiarla, puedo modificarla, puedo dejarla hasta ahí, puedo llevarla a una terciaria, a un resentimiento o a un sentimiento. Y esto va a depender de lo que yo creo. Por ejemplo, si dentro de mi ambiente donde yo crecí y genero mi propia vida con mis paradigmas o creencias, está que soy de tal religión, bueno, voy a generar esto en base a mis creencias religiosas. O a lo mejor si soy uruguayo o mexicano o africano, depende de la cultura, voy a generar esta reacción. Entonces, las emociones secundarias o sociales están totalmente aunadas a lo que yo creo que es la vida, a mis creencias, a mis paradigmas. Luego de eso, además de mi creencia social, mis experiencias de vida, lo que yo he comprobado personalmente, le va a dar otra connotación a esa emoción secundaria que se llamaría emoción terciaria o una reactividad colateral de cola de esta primera y segunda emoción. Cuando yo sostengo mucho tiempo una emoción primaria, secundaria o terciaria, a eso le llamo sentimiento, eso se le llama sentimiento. Si esta emoción es negativa o me hace daño, entonces le voy a llamar resentimiento, ¿sí? Espero que quede claro. Entre una y otra de las emociones, esa ligue, ¿sí?, de una a otra o incluso a un sentimiento, tenemos la reacción o la reactividad con la que nosotros lo generamos. Y realmente esta cadenita, esta reactividad, va a ser la consecuencia de esa emoción, si la puedo cambiar o si la sigo sosteniendo o si me hace daño y si me vuelvo neurótico, etc, etc, etc. Esta emoción primaria, vamos a empezar otra vez desde la emoción primaria, crea algo que se llama sinapsis, que es una red o mapa neuronal, o sea, en todo mi cuerpo. ¿Por qué? Yo tengo una impronta, ¿sí? De repente ladró un perro y me espanté, vamos a suponer, ¿no? Y tengo 3 años y no sé lo que está pasando. En ese momento, mi inconsciente va a tomar no nada más el ladrido del perro, sino todo lo que hay alrededor, si es de tarde, qué clima hay, si estoy acompañada con alguien, si los colores que existen alrededor, si además me gritaron o me dijeron cuidado, si pasó un carro, si ladró un perro, todo, absolutamente todo lo que hay ahí o hubo ahí, quedó grabado en esa sinapsis o mapa. Y además, como mi cuerpo va a reaccionar tanto en el cerebro, en el corazón, en el plexo solar o en el intestino, entonces voy a reaccionar de esa manera. A lo mejor me va a dar una diarrea inmensa porque además se sabe que hay mucho más neuronas dentro de lo que es el aparato digestivo que incluso en el cerebro. O sea, se cree que nuestro cerebro biológico son los intestinos, no más que nada. Bueno, entonces, si por ejemplo yo no me doy cuenta y yo no conozco, yo no entiendo qué es una emoción primaria, no puedo detenerme casi de inmediato y esa reacción o ligue que voy a tener para hacer una reacción secundaria, ese ligue, no puedo decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Es necesario que cuide mi vida? No, sí, a ver, todo está bien, además me gusta que esté lloviendo, por ejemplo, ahorita está lloviendo, ok, y en ese momento mi reacción es cambiar o quitar la información o bajar la densidad de la información que mi máquina biológica recibió en ese momento, ¿sí? No voy a tener ninguna consecuencia o trauma por lo que sucedió. Pero como la gran mayoría de personas no lo conocemos, yo no lo sabía hace años, obviamente,
Entonces reaccionamos a una segunda emoción, que es la emoción social, dependiendo lo que nos dicen que debe de ser la vida, ¿no? Dicen que nosotros no pensamos, que somos pensados por la sociedad o el entorno en el que vivimos, y eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, si yo no sé distinguirla, si yo no me puedo responsabilizar, si no sé ni qué me está pasando, porque además nadie nos los dijo, entonces voy a generar todavía una asociación de lo que a ti te pasó, lo que a ti te pasó, lo que a ti te pasó, más lo que a mí me pasó, y esto, y el resultado va a ser este, y entonces genero una emoción terciaria. Estas emociones pueden ser las tres o cada una de ellas sostenida por mucho tiempo, se llama sentimiento, como les decía, o resentimiento si es negativa. Obviamente mi sentimiento o resentimiento, el resentimiento se desaparecería, el sentimiento va a cambiar totalmente si yo, al conocer, al aprender, al hacerlo parte de mis paradigmas o creencias, el entendimiento de cómo reacciona mi cuerpo, entonces voy a poder hacer ese cambio de emociones. Últimamente se ha dado mucho esto de la gestión de emociones y cosas así. Bueno, no conozco a todos los que estén dando este tipo de cosas, pero si no entran desde la emoción primaria, pues el resultado va a ser 2 rayitas abajo, pero no 3, ¿no? Porque vamos a poder cambiar nuestra forma de reacción, la reactividad a la emoción, pero no la emoción en sí. Ahora, hay emociones primarias que no se van a cambiar, que va a quedar todavía ese engrama o esa sinapsis dentro de nosotros por mucho tiempo, dependiendo de lo que hayamos vivido. También de esto es que cada persona vamos a reaccionar igual. A alguien le ladra un perro y va a decir, ¡ay, un perro, qué bonito! Y otro va a decir, ¡ay, un perro!, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro en todo el cuerpo reacciona a ello. Bueno, entonces, les voy a poner un ejemplo. Imagínense una mamá que va manejando y de repente se frenan los carros de enfrente y ella tiene que frenar, pero queda muy cerquita y va con su hijo y a los dos les da miedo, obviamente, tanto a la mamá como al niño, ¿no? La mamá inmediatamente va a tener una reacción secundaria, una reacción que la lleve a una emoción secundaria, que es continúo para proteger la vida y necesito tener toda mi atención. Ella necesita biológicamente poner todos sus sentidos atenta a lo que está haciendo para salvaguardar la vida. Y el niño, que también sintió miedo, ¿sí?, no tiene que salvaguardarse la vida, sino sabe que su mamá lo va a tener que hacer y le va a pedir de una manera incontrolable a la mamá que lo haga. ¡Mamá! ¡Ah, me caes! ¿Sí? Por favor, a lo mejor se brinca de atrás para adelante, no sé. Y la mamá le va a gritar, ¡hey, vete para atrás, hazme caso! La reacción de ambos es normal y está bien, no está mal. Lo que pasa es que la segunda reacción, la social o cognitiva, es diferente, ¿sí? El niño todavía no tiene todo ese aprendizaje de lo que tiene que hacer en un caso así y la mamá tiene muchos años de aprender. Bueno, si hasta ahí se quedara sin explicarle al niño y vuelve a suceder la situación y le vuelven a hacer lo mismo, cállate, el niño lo que va a estar recibiendo es aunar. Si yo tengo miedo, mi mamá me regaña. ¿Sí? Esa va a ser su emoción primaria, que lo va a hacer una reactividad secundaria, porque eso es lo que aprendió. ¿Sí? Entonces sería importante que a este niño, después obviamente de que pase la impronta, explicarle, o sea, darle elementos cognitivos o de aprendizaje de lo que él debe hacer. Y pueden apoyarse con libros, con videos, con lo que sea. Mira, si tú te sientas, pasa esto, esto, esto y esto y esto. Pero como no nos enseñaron, seguimos regañando niños a diestra y siniestra sin saber realmente lo que podemos o no hacer. Porque además es nuestra forma de reaccionar, porque eso es lo que nosotros aprendimos. Por eso es tan importante este tema, porque cambiaría definitivamente la forma en que nosotros nos correlacionamos. Nosotros nos relacionamos con el ambiente, con el mundo, con la naturaleza y con todo mundo, dependiendo de nuestras emociones y satisfacerlas en dado momento o quitarlas. Bueno, cuando al niño le explicamos lo que va a suceder, lo que hacemos es que esa sinapsis que él hizo tenga una razón de ser, ya no haya alerta permanente
y pueda hacer el cambio. O sea, esta vez sentí miedo por esto y se hizo esta sinapsis, y esta otra sentí por esto y esta por amor, y vamos a tener miles, millones de engramas o sinapsis neurales. Bueno, la situación está en que si nosotros no podemos darnos cuenta sin juzgarnos, ¿sí?, de qué es lo que pasa, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente que nos dice, no tengas miedo? O se ríen de nuestra reacción, ¿no? O se burlan. A veces son graciosas esas reacciones de impronta, sí es cierto, así un susto, un asco, así hay guácala, ¿no? Pero cuando ya sostuvimos mucho una emoción, no tengas miedo, eso es de lo más absurdo que yo he escuchado. Porque ¿cómo le dices a alguien que no tenga algo que es necesario para vivir? ¿Cómo le dices algo? Deja de respirar. No es posible. Lo que hay que hacer, o lo que hacemos los terapeutas, es desde entender esta parte de entrar de poco a poco, de atrás para adelante, o del fin al principio, a las emociones de los pacientes. Primero entender lo que es su sentimiento, lo que sería una emoción terciaria, una emoción secundaria, y al irlo llevando o dirigiendo hacia esa parte y entenderlo y explicarle que es una emoción secundaria y que por sí mismo pueda ir recordando en qué momento empezó a sentirlo, en ese momento va a tener otra impronta así de, ya entendí, o sea, va a volver a captar su biología, no la lógica, no la creencia. Su biología capta, ¿sí?, qué fue lo que pasó, es atendida, y en ese momento esa sinapsis neural o neuronal puede cambiar, o se deshace, o se le quita parte de las ondas de este mapa, o entiende para qué fue y se va solita degradando. Ahí es el momento, además, en que nosotros podemos reaprender, porque si yo en ese momento alimento ese engrama, o sea, le pongo otras líneas de mapa, otros caminos neurales de un nuevo aprendizaje, o sea, poder entrar a la impronta y darse cuenta de lo que está pasando sería desaprender biológicamente hablando. Y además, conscientemente, si yo le pongo otras cosas, sería aprender cómo cambiar o cómo reaccionar a otras cosas. Ejemplo, si yo o cualquier persona sufre, vamos a poner abuso, cuando era niña y luego se va a vivir a una ciudad y lo sigue sufriendo. Fíjense, cuando era niña tenía un ambiente, estaban sus padres, un clima, y luego se va a otra ciudad, hay otro clima, otras personas, otro ambiente, y sigue el abuso. Y luego se cambia y otra vez, y sigue creciendo, y hay diferentes edades, diferentes ambientes, diferentes situaciones secundarias que aparentemente nuestra parte lógica no entiende, pero acuérdense que la biológica sí, y sigue sufriendo el abuso. Esas sinapsis que se llaman realmente de otra manera, ¿sí?, ahorita les digo, van a ser inmensas. Entonces, poder entrar en cada una va a ser tarea titánica, imposible, tendríamos que dedicarnos nada más a ello. Pero si cada que nosotros reaccionamos a algo sin entender que nos detenemos, entendemos que es una reacción lógica y empezamos a hacer el cambio, o sea, nuestra reacción es diferente porque nuestra parte de aprendizaje es diferente, entonces solitas van a ir deshaciéndose esas redes, ¿sí? Esta parte que les digo se llaman engramas. Un engrama es realmente, ¿sí?, un mapa que se genera por un shock biológico, ¿sí?, o biochoc, se llaman así, de algo que nos desagradó. También pueden ser agradables. El biochoc, obviamente, como tal, no sería de algo agradable, porque podemos tener un super biochoc de amor, por ejemplo, ¿no? Hay otra cosa, yo creo que de estas emociones, la emoción original, o sea, ni siquiera primaria, sino antes de la primaria, es el amor. Y la ausencia o carencia o exceso o acción de genera las otras, pero esa es una hipótesis. Grupos de autoayuda que también te ayudan a cambiar lo que sabes, a aprender otro tipo de cosas, entender la vida de otra manera, e igual te va a
a generar una nueva reacción. Pero vamos a suponer, voy a poner el ejemplo de este tipo de grupos. Yo tengo un familiar alcohólico y entro a los grupos de autoayuda y me van a ayudar a entender, a cambiar, a comprender, a ver las cosas de otra manera. Para empezar, hay que ver qué tanto de ahí es verdad, porque está comprobado pues que el alcoholismo no es enfermedad, lo que es enfermedad es otra cosa, en fin. Pero nunca voy a entrar a la emoción primaria. Y entonces realmente me va a servir bajándome 1 o 2 rayitas de lo que yo realmente necesito, o sea, va a tener un límite. La ciencia ha aprendido muchísimo ahora sobre las emociones, ya se han ido, porque había como mucha información desde mediados del siglo pasado, incluso desde antes, desde hace más de un siglo, de qué onda con las emociones. Incluso Darwin ya hablaba de esto, por eso se hace incluso la evolución y la forma de las especies, porque se basó en la emoción de cada una. Y bueno, hay informaciones ya sean de fisionomía o de gestos, si se eran por razas, si no, etc. Y hay conocimiento de... Pero ahora todas estas metodologías, todo esto agrupado, más aparte algo que es la idea transgeneracional o terapia transgeneracional que Hans Suchenberger encontró, y que gracias a esto se pudo entender mejor la epigenética, porque ahí vamos a entrar en otro tema. Pudimos entender mejor qué son las emociones. Bueno, ya hablamos de emociones primarias, secundarias, sus reacciones terciarias, qué es un engrama. Ahora bien, hay otra cosa que también nos puede generar emociones y que no tiene nada que ver con experiencias de nuestra propia vida. Y esto es la epigenética. Okay. ¿Qué es la epigenética? Nosotros tenemos, digamos, nuestra red de ADN, ¿sí? Nuestros cordones de ADN de esta manera, y hay algo que se llama epigen, que se van a plantar en cada uno de estos genes y lo van a apretar, por decirlo de esa manera, a activar o a desactivar. A veces incluso hay tantos de estas moléculas que son moléculas de metilo, que lo que hace es que muchos de estos genes se enreden y se atoren totalmente, y entonces se activan o se desactivan determinadas cosas. Entonces nuestro carácter, el carácter es con esta reactividad emocional de alguna manera con la que nacemos, y la personalidad es lo que vamos adquiriendo durante la vida según nuestras creencias y nuestras experiencias. Entonces, carácter y personalidad no son lo mismo. La personalidad es 100% modificable y el carácter hasta cierto punto. Bueno, este carácter con el que nosotros nacemos, y además cosas que nos suceden, que nos emocionan, donde no hay como que nuestro recuerdo ni biológico en apariencia, ni mental, algo, es el epigen. ¿Qué pasa aquí? Mi abuelito, mi tatarabuelito, mi mamá, mi papá, todos mis ancestros tuvieron obviamente un montón de cosas que no entendieron, que les causaron trauma, molestia, problema, dolor, etc, etc, etc. Si los resolvieron, así como les digo, de que pudieron entender, reaccionar y no llegar a más, no hay ningún problema. Pero si no, que es el caso de la gran mayoría, se les van a formar epigenes. Estos epigenes no solamente se pasan en el momento de que el hombre le da el esperma y la mujer pone el óvulo de la fecundación, no. Se pasan por situación vibracional, emocional. La física cuántica aquí nos explica mucho mejor esto. No voy a entrar ahorita en el tema porque sería muy largo. Pero vamos a suponer, muchas personas tenemos al bisabuelo, al abuelo, lo mataron en la guerra fulana, a principios de 1900, casi todos los países estaban en revoluciones o en guerras. Eso, aunque ya haya nacido, obviamente cuando lo mataron ya nació, vamos a suponer que era el abuelo, ya había nacido mi papá, o el bisabuelo, el abuelito ya había nacido, de todos modos le pasa esa emoción. Entonces, si mi mamá, aunque ya me haya tenido a mí, sufrió un trauma muy grande, de todos modos me lo va a pasar, porque de alguna manera mi ADN va a resonar con el ADN de toda mi familia y va a ir avisando. Somos una cadena, no somos solos. A veces creemos que si yo, hija,
no me puro de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, o me vale gorro quien sea de mi familia. No es así, porque eso es nada más del consciente, no del inconsciente. Nuestro inconsciente está reaccionando de muchas formas. Ahora bien, tampoco el inconsciente tiene sentido del tiempo ni del espacio. O sea, si a mí me espantó el perro cuando yo tenía 3 años, mi inconsciente no sabe que tengo 57 casi. Mi inconsciente sigue teniendo 3 años y sigue viviendo el espanto tal cual. Por eso es que les digo, ojo con decir, ay, no tengas miedo, o no te espantes, o eso ya pasó hace mucho tiempo, porque para nuestra máquina biológica, hasta que no se resuelva, sigue siendo siempre este momento. Otra de las cosas importantes de cómo funciona nuestro inconsciente es el hecho en que siempre, siempre, siempre va a ser nuestra verdadera inteligencia. Aquí también hablamos de emociones. Fíjense, cuando yo nací, en la época que yo nací y en la ciudad que nací, era como muy nice ser sumamente cultos, y entre más leyeras y supieras de clásicos y de música, de pintura, de arte, o pudieras hablar de todos los temas, más inteligente eras, ¿no? Y yo me formé así, me considero una mujer bastante culta. Sin embargo, cuando yo empiezo a estudiar esto, me reía mucho, porque hace muchos años decían que nuestra parte consciente era entre el 10 y el 15% de nuestra actividad cerebral, y entre el 80 y el 85 y el 90, perdón, era la parte inconsciente. Ahorita está más que comprobado que llegamos a usar del 1 al 3% solamente en la parte consciente, a veces el 1, a veces menos, a veces hasta el 3, ¿sí? Pero el otro 97% de nuestra vida diaria, en este momento, aquí, está mi inconsciente, mi subconsciente. El neocórtex es el 1-3, el límbico y el reptiliano, que son los 3 cerebros que tenemos, más aparte todas las neuronas que tengo en el cuerpo, o sea, tengo cerebro, reactividad de lo que antes creíamos que nada más era cerebral, en todo mi cuerpo, en el tuyo también, obviamente, en el de todos, es el 97 a 99%. O sea, nuestra verdadera inteligencia, lo que nos hace vivir, es nuestro inconsciente. Es tiempo de que le demos ese gran espacio. Hay un libro que se llama Inteligencia Emocional, que habla mucho de esto, de Danny Coleman. Hay muchos estudios últimamente sobre el tema, pero sí sería necesario, creo, para todos, el saber que realmente somos biológicos, animales biológicos, que tenemos una maquinaria que nos está haciendo percibir y vivir todo esto, ¿sí? Otra cosa que también depende de nuestras emociones son nuestros sentidos. Se nos enseñaron que había 5 sentidos, ahorita ya están hasta 10 aceptados, pero ya se habla de que, por ejemplo, nuestras emociones son en base a nuestros 8 sentidos, que obviamente son los 5 que conocemos: la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, ya me fui, la vista, olfato, gusto, oído y tacto. Pero también tenemos la intuición, que es eso que desde adentro nos habla o nos avisa de algo. La percepción, que es eso que desde afuera nos manda esa señal o nos habla de que algo sucede. O sea, yo puedo percibir algo y voltearlo, o mi intuición me puede llevar a recibirlo. Que en los animales está obviamente aceptada estos 2 sentidos, pero ¿cómo creen? En los humanos no, ¿verdad? Pero eso es algo cognitivo, es algo cultural, sobre todo por las religiones. Y una extra, que es la 8ª, que se llama propiocepción. La propiocepción es mi estado espacial, o sea, como yo sé que al acercarme puedo tomar este vaso, ¿sí? Y no lo ando buscando por allá, ¿sí? Como cuando yo me toco la cabeza y sé exactamente dónde me la toco, o el hombro, ¿cómo sé? La percepción de mi espacio se llama propiocepción. Bueno, estos 8 sentidos nos hacen, ¿sí?, poder recibir la emoción. O sea, fíjense, los sentidos, que serían lo que nos genera la sorpresa, me va a hacer que yo, de paquete, en mi hardware, traigo esas emociones. Póngale que sean las 5 o las 6, 7 u 8 que nombramos, que son básicas, ¿sí? Pero mi software, o sea, lo que yo ya le metí de programas a mi máquina, me va a hacer que esas reacciones básicas sean por determinadas circunstancias.
Espero que haya quedado aclarado esto. Hay un tema larguísimo aquí por tratar. Vamos a seguir subiendo diferentes videos. Espero sus preguntas. Si esto los revolvió más, díganmelo para poder ahora ir desglosando un poquito más sobre el tema. Espero, por favor, para que puedan seguir recibiendo estos videos, sus suscripciones, sus likes, sus comentarios. Cualquier cosa, experiencias, comentarios, me gustaría mucho recibirlos para saber hacia dónde dirigir este tipo de temas. Les agradezco mucho su atención.